Hola a todos, mi nombre es Julián Arango y en la demo de hoy de Capta vamos a hablar y vamos a analizar los procesos de requisición, atracción y selección que tenemos implementados dentro de nuestra plataforma. Esto se divide en tres etapas principales. La primera es la requisición de personal interna dentro de la empresa, donde un líder de un área, solicita la contratación de un nuevo empleado y toda la gestión que se hace por detrás en cuanto a notificaciones, validaciones y los diferentes actores que pueden entrar a participar en este proceso. Luego ya pasamos a como tal la selección de diferentes candidatos, donde estos también mediante Capta se postulan vía un formulario para las diferentes vacantes que se vayan creando al interior de Capta, y se hace toda su gestión de acuerdo a las diferentes etapas o el diferente alcance que puedan tener dentro del mismo proceso de selección, involucrando cada vez a diferentes personas, haciendo agendamientos, realizando notificaciones, y finalmente, una vez ya se contrate a uno de estos, se va a cargar toda su información y toda su documentación a Bitácora para crear como tal este nuevo empleado dentro de tu empresa. Hoy, para empezar, entonces vamos a hablar de otra parte de Capta, lo que corresponde al módulo de contratación. Esta, en grandes rasgos, se divide en dos etapas principales donde interactúan diferentes roles tanto internos a la empresa como externos a esta, que vienen siendo los candidatos. Entonces, esta primera etapa viene siendo la requisición de personal, donde se solicita de manera interna mediante un líder de área o una persona encargada de realizar estas solicitudes de nuevo personal. Lo realiza mediante Capta, después se hacen las validaciones necesarias para aprobar o rechazar esta solicitud, y una vez ya se aprueba esta solicitud se crea la vacante a nivel de Capta de acuerdo a toda la descripción, a todos los distintos campos de información que se manejan. Vienen de la mano del tipo de cargo, así como de la manera como tal, la información que se necesita dentro de la empresa para realizar estas solicitudes. En este caso vamos a enfocarnos en una variante de este proceso que trata principalmente candidatos para puestos administrativos que son ya internos a la empresa. No se trata como temas de campo ni otras cosas, sino principalmente el tema de vacantes administrativas. Una vez ya iniciamos sesión dentro de Capta, podemos entrar al ambiente de talento humano, que es donde vamos a registrar todos nuestros procesos de contratación. Lo primero, como les comentaba, la primera etapa es la requisición de personal. Esto se hace a nivel de Capta llenando un formulario interno como el líder o como la persona encargada de realizar estas solicitudes de nuevo personal, donde lo primero es llenar los campos correspondientes a esa información, que en este caso yo, Julián Arango Ramos, indico mi correo, mi nombre y me selecciono como el usuario de Capta que está haciendo esta solicitud. Luego pasamos a definir el nombre de la vacante, que en este caso, por el ejemplo, vamos a utilizar especialista en marketing digital y gestión de proyectos tecnológicos. Aquí encontramos una descripción de la solicitud donde se tienen que llenar varios campos, ya que esta descripción se utiliza más adelante para la evaluación con inteligencia artificial de cada una de las hojas de vida. Entonces, la idea es darle un contexto mucho más fuerte a la inteligencia artificial para que tenga más capacidad de análisis y de evaluación, que sea mucho más crítica a la hora de evaluar las distintas hojas de vida. Acá lo que vamos a hacer, esta es una descripción que nosotros tenemos estándar a la hora de llenar este formulario, donde se tiene que hablar del título del puesto, objetivo del puesto, responsabilidades clave, requisitos esenciales, habilidades deseables y competencias blandas. Todo esto representa información para la inteligencia artificial para evaluar a cada uno de los candidatos. Entonces, una vez ya pasamos a definir esa descripción de solicitud y el perfil requerido, que realmente, como les mencioné antes, al darle contexto a la inteligencia artificial, la idea es que sea supremamente detallada y no hay como un límite de extensión. Una vez ya entonces hemos definido la descripción de la solicitud, donde se llenan todos esos campos de información que revisamos anteriormente, donde por ejemplo podemos hablar de la descripción corta de la vacante, el título correspondiente al puesto, las responsabilidades que tendría este candidato, requisitos, habilidades deseables y competencias adicionales, que lo que me hacen es tener como un criterio de evaluación mucho más completo para las diferentes personas que se postulen a mi vacante. Después de esto ya tenemos los campos de información adicional, que estos no hacen parte íntegra del proceso como criterios de evaluación, pero me permiten saber o tener una vacante con mucha más detalle a la hora de crearla. Acá tenemos campos adicionales genéricos que hemos implementado para distintos clientes, como lo son el género de la persona, la formación más alta que ha podido llegar a tener, la modalidad del tipo de trabajo,
experiencia mínima en años, podemos poner 2 por el ejemplo, el tipo de cargo, que por ejemplo a través de esto, en caso de que sea un cargo administrativo, no se tiene una prueba técnica como física, sino se tiene una entrevista. Por ejemplo, en caso de que sea un desarrollador, pues la plataforma automáticamente, una vez se define esa prueba técnica, se le envía para que esta persona también vía Captcha cargue su solución. Entonces pongámosle desarrollador, definimos una prioridad que tiene esta requisición para poder pues filtrarla también a nivel de Captcha y darle una mayor importancia. El área en la cual se va a presentar, que por ejemplo digamos que es para el área comercial, ya que es un especialista en marketing, nivel de seniority, que esto se puede definir o se puede poner como algo muy importante, el tipo de proceso, en este caso pues como les comenté vamos a trabajar en el exhaustivo, que son muchísimas etapas que revisan varias veces, no es como para un proceso de campo donde se requiere solo una entrevista y solo una validación de experiencia, sino pues un proceso mucho más exhaustivo. Adicional a eso podemos definir fecha de ingreso, límite de edad en caso de que exista, pues se puede definir ese límite, el motivo de ingreso, que hay pues diferentes motivos genéricos para nosotros, donde por ejemplo también podemos incluir, al tener pues modelados los diferentes trabajadores de una empresa a nivel de Captcha, podemos seleccionar a la persona que va a reemplazar. En caso de que ese motivo sea de reemplazo, por ejemplo, va a reemplazar a Pablo Guzmán. El tipo de vinculación, ya sea término fijo o indefinido, podemos incluirlo y si requiere o no prueba técnica. Adicional a eso, pues tenemos información ya como tal sobre la vacante, que sería el rango salarial. Podemos poner pues 2 valores estándar y podemos adicionalmente incluir roles encargados. Estos roles, en este caso pues solo vamos a hablar de los evaluadores, son los que entran en diferentes etapas del proceso a evaluar al candidato. Esto es, yo como líder solicitante puedo seleccionar una persona específica para hacer esto, que digamos va a ser Pablo nuevamente. Y Pablo, lo que va a suceder es una vez un candidato supere una etapa que requiera a un evaluador, a él le va a llegar una notificación para que entre a Captcha, gestione su etapa del proceso y pueda continuar. Que bueno, estos pueden ser varios y puede estar estandarizado para diferentes roles. En este caso pues solo vamos a utilizar el de los evaluadores. Pasando luego a pues la parte más crítica en cuanto a la inteligencia artificial, vienen los criterios de evaluación. Esta va a ser una lista de criterios que la idea es asignarles un peso para poder ponderarlos entre ellos, donde vamos a ponerle un título al criterio, el peso que tendría, entre más peso pues tiene una mayor importancia, la descripción de ese criterio y si es o no un criterio obligatorio. ¿A qué nos referimos con un criterio obligatorio? Y es que, por ejemplo, si un candidato no cumple con este criterio o no lo tiene en un peso lo suficientemente, o sea, no califica, más allá del 50%, por ejemplo, se va a descartar este candidato o se va a marcar como una persona no apta, ya que lo que utilizamos con esta inteligencia artificial es una autoclasificación de los candidatos de acuerdo a su hoja de vida. Entonces un ejemplo de esto puede ser cuando un candidato para una vacante se requiere tener un buen nivel de inglés. Si un candidato puede que cumpla con todos los demás criterios, pero en caso de que no tenga un buen nivel de inglés, no lo puedo contratar por muy bueno que sea. Entonces ya pasaremos a llenar estos campos para que lo puedan ver. Entonces ahora vamos a pasar a llenar cada uno de los criterios como tal. En este caso pues el primer criterio va a ser experiencia en marketing digital, que tiene un peso de 20. Donde ponemos una descripción de que se valora la experiencia en SEO, CM, publicidad en redes sociales, email y marketing, automatización de campañas. Se considerará el uso de plataformas como Google Ads, Meta Ads, HubSpot, Salesforce o ActiveCampaign. En este caso, pues como estoy buscando un especialista en marketing digital, lo primero para mí es que tenga experiencia. Entonces, por eso es un criterio obligatorio. En caso de que no tenga experiencia con estas diferentes plataformas o herramientas, pues no va a ser de interés para mí como contratista. Lo siguiente aquí va a ser el manejo y análisis de datos, que también va a tener un peso de 20. Y la descripción, entonces, es que se va a verificar la capacidad para analizar datos y generar insights utilizando herramientas como Excel avanzado, Power BI, R o Python. Este también va a ser un criterio obligatorio que se puede definir, pues hagamos el ejemplo de que se definió de manera interna. Luego pasamos a otro criterio que sería gestión de proyectos digitales con un peso de 15, que la idea es que al final, como vamos a ponderar estos criterios, ese peso pues sume todo 100.
la suma de todos esos pesos ponderados. Y acá decimos que entonces se va a evaluar la experiencia en gestión de proyectos con metodologías ágiles como Scrum o Kanban, asegurando la correcta ejecución de campañas digitales y procesos de optimización. En este caso no va a ser obligatorio, ya que tiene un peso no tan alto, y pues me va a dar una información más adecuada sobre el candidato. Luego vamos a incluir comunicación y storytelling como una de las habilidades blandas que queremos evaluar para nuestros candidatos, donde se va a evaluar la capacidad de generar contenido atractivo y estructurar narrativas estratégicas para mejorar la comunicación de marca en entornos digitales. Tampoco va a ser obligatorio, ya que es como un plus evaluar ese nivel de comunicación. Y finalmente pues podemos incluir habilidades blandas como trabajo en equipo y colaboración, ya que pues consideramos que a nivel de nuestra empresa va a trabajar mucho en equipo esta persona, con un trabajo en equipo. Empezó 25 para finalizar nuestra cuenta. Y, discúlpenme, que no era. Acá decimos que la descripción de esto es verificar la capacidad del candidato para trabajar en equipo, comunicarse eficazmente con otros departamentos y gestionar relaciones interpersonales dentro de proyectos digitales. Este tampoco va a ser obligatorio, ya que pues es una habilidad blanda. Ahora que hemos definido toda esta lista de criterios, hemos definido la descripción, la inteligencia artificial va a utilizar toda esta información para evaluar como primera etapa las hojas de vida de los candidatos que se presenten. Entonces, la inteligencia artificial recibe como tal la hoja de vida a través de un formulario de CAPTCHA, que ya lo vamos a ver más adelante, la analiza y me genera una clasificación junto con un resumen por cada uno de los criterios que estoy evaluando de acuerdo a lo que me dice esa hoja de vida. Entonces acá procedemos entonces a continuar y enviamos la requisición de personal. Esto que está pasando en este momento a nivel de CAPTCHA está entrando por el flujo de asignación, está asignándole el proceso y está asignando a la gente, que en este caso voy a ser yo quien gestione esta solicitud. Vemos que entonces me crea la vacante especialista en marketing digital y gestión de proyectos tecnológicos. La podemos ver aquí dentro de nuestra interfaz de CAPTCHA, podemos ver cómo se llenó esa vacante. Tenemos la información también del solicitante y tenemos el formulario completo dentro pues de nuestro menú principal. Acá ya pasamos entonces a la primera etapa del proceso, que sería la requisición, donde yo como agente, que en este momento pues digamos estoy haciendo como el líder de desarrollo y talento, el de gestión humana, que se encarga de validar todas estas solicitudes. Lo primero es validar la entidad asignada. Entonces yo como agente tengo el poder de modificar esta vacante en caso de que sea necesario, que por ejemplo me digan antes de pasar la aprobación que el salario estaba muy alto, entonces yo puedo corregirlo para que se vea reflejado, por ejemplo bajémosle 500,000 pesos, que se vea reflejado en la vacante, ya que esta va a ser la que se van a utilizar los diferentes candidatos para aplicar a CAPTCHA. Entonces acá ya podemos ver por ejemplo que se vio reflejado ese cambio, ya está en 3 millones el rango salarial, y ya pasaríamos entonces a confirmar que a validar la vacante que se asignó. Tenemos notificaciones automáticas que le confirman a la persona, al líder solicitante, le confirma que se recibió su solicitud, de acuerdo pues a diferentes parámetros de la misma, como el área, la fecha objetivo de contratación, y en este caso pues no tiene nivel, entonces no aplica. Y lo mismo le llega entonces al agente de CAPTCHA para que sepa que ahora tiene que dar una primera aprobación. En este caso pues tenemos, si no estoy mal, 2 aprobaciones o una aprobación, donde en caso de yo denegarlo puedo poner un motivo, y eso también va a disparar una notificación al solicitante para que sepa por qué se rechazó su solicitud de requisición. Pero en este caso pues continuamos, damos la primera aprobación, que esto pues la idea es separarlo de acuerdo a diferentes roles de la empresa. Entonces la primera aprobación podría ir al líder de esa área y la segunda aprobación ya a la dirección ejecutiva, por ejemplo, de la empresa, para radicar entonces esa vacante. Una vez ya hemos confirmado esas 2 aprobaciones, ya podemos ver que se envían diferentes notificaciones automáticas. La primera va dirigida al reclutador, donde le da información de la vacante. La segunda entonces va para el solicitante, que le informa que se cumplió el proceso de requisición, fue aprobada y se asignó a Pablo Guzmán como evaluador. Luego le llega a Pablo esta notificación, donde le da un contexto de cuál es la vacante para que él pueda crear entonces el nuevo formulario en CAPTCHA para que la gente los diferentes candidatos puedan aplicar esta vacante. Y finalmente a los evaluadores les llega también esta notificación para invitarlos a participar en este proceso.
la plataforma luego clasifica automáticamente, ya no como una requisición pendiente, sino una requisición aprobada, y me cierra como tal mi caso. Listo, entonces ya una vez aprobado la vacante, el siguiente paso es crear el formulario por el cual van a aplicar los candidatos a esta nueva vacante. Esto lo hago dentro de las entradas de Capta, selecciono pues nuestro formulario por el cual aplican los candidatos, que en este caso es una plantilla genérica que tenemos que se llama aplicar a vacante, donde tenemos pues diferentes campos los cuales se pueden personalizar y se puede estructurar el formulario de la manera que mejor convenga para nuestros clientes. En este caso pues tenemos como una introducción a nuestra empresa, se solicitan los datos personales del candidato, este carga su hoja de vida y luego selecciona pues la vacante a la que quiere aplicar. En este caso aquí, pues yo no tengo ninguna opción, lo que voy a pasar a hacer es seleccionar esta nueva opción de especialista en marketing digital y gestión de proyectos tecnológicos, que es la vacante que se acaba de aprobar a nivel interno mediante el proceso de requisición, y acá añado diferentes pasos. Entonces el primer paso va a ser la descripción de la vacante, donde entonces ya llenamos ese campo y pongo la descripción de la vacante. Buscamos un especialista en marketing digital con experiencia en análisis de datos y bueno, como un resumen como tal de esto, por temas visuales pues añadamos un separador para separar la información. Lo siguiente vendría siendo la información de la vacante. Esto pues por temas de la demo va a ser un poco más corto, pero acá se puede añadir cuánta información uno quiera. Los textos pueden ser más largos, se puede solicitar información adicional, pero esto es solo como para ver cómo funcionaría información de la vacante. Doy acá entonces la información como tal que voy a solicitar de la vacante. Y lo siguiente pues es un campo informativo de lo que esperamos de la persona que aplique. Y añadimos nuestra descripción para esta parte. Aquí al darle guardar, me va a guardar pues esos cambios que acabo de hacer específicamente para la vacante de especialista en marketing, que podemos ver donde yo le digo si selecciono especialista en marketing digital, me va a traer esos campos que acabo de ver. Entonces listo, una vez ya tenemos este formulario pues actualizado con la nueva vacante, ya podemos utilizarlo para pues publicarlo en redes sociales, publicarlo en diferentes canales que manejen nuestros clientes y que las personas o los candidatos puedan aplicar por ahí. Esta Capta tiene pues la opción de seleccionar como tal un enlace directo a ese formulario, que lo que hace pues es desplegar ese formulario en una página adicional que registra pues la información. Entonces imaginémonos que yo fuera un candidato, acá yo selecciono entonces, acá pues como nuestra empresa de demo se llama Arquímedes, trabaja con su imagen y sus colores, y acá entonces se llenan los datos. Pongamos un ejemplo que sea Benjamín Silva, por ejemplo un celular, voy a poner un correo personal mío para que puedan ver cómo se manejan las notificaciones hacia el candidato, tipo de identificación, cédula, se identifica, portafolio, bueno en este caso no lo voy a poner, y hoja de vida, entonces pongámosle, acá tenemos la demo contratación, exhaustivo, Benjamín Silva. ¿Para qué es importante cargar la hoja de vida? Esta es la hoja de vida que se va a utilizar para analizar el perfil del candidato y generar ese ranqueo automático a nivel de Capta. Y acá entonces yo ya selecciono la vacante a la que quiero aplicar y me trae la información que llenamos en el formulario anterior. Finalmente aceptamos política de tratamiento de datos, que esto pues se puede ajustar a nivel de formulario. En este caso pues no la tenemos actualizada nosotros por nuestro lado, pero pues se inserta un hipervínculo como tal en ese texto. Listo. Ya lo siguiente, esta es como la vista como tal de un candidato. Aquí lo que yo tengo acceso como a mi portal de clientes específico de Capta, donde acá voy a manejar todas las comunicaciones directas con la empresa. Esto puede ser vía correo, vía la misma plataforma o vía WhatsApp, dependiendo pues de las configuraciones y necesidades que tenga la empresa. ¿Qué información adicional puedo ver? Puedo ver qué formulario registré yo para aplicar, ¿sí? Y acá lo primero que me llega es una comunicación, una notificación automática cuando yo aplico a la vacante, en este caso en Capta, pues me llega un mensaje, una notificación estándar pues, que utiliza parámetros tanto del nombre como de la vacante y me invita pues me da la bienvenida como al proceso de selección. Ya este formulario no lo vamos a usar. Ya a nivel de Capta, entonces podemos ver el nuevo caso, ya debería estar llegando. Listo, si no estoy mal es este. Perfecto. Entonces acá vemos, se crea el caso, se da su estado de pendiente de revisión, le asigna el proceso de forma automática, asigna al agente, que en este caso pues soy yo,
y me muestra la comunicación que le acaba de enviar, en este caso a Benjamín, que es la misma que vemos aquí en el portal de clientes, y aquí es donde hablamos ya del ranqueo automático. ¿Qué pasó aquí? La herramienta me dispara un comentario automático donde me da un puntaje global sobre el candidato que yo recibí, un resumen del mismo y un resumen de los diferentes criterios de evaluación que yo puse con su puntaje. Esto lo que hace es ponderarlo y así me calcula el puntaje global. En este caso pues manejamos un ranqueo de 5 niveles, donde pues en caso de que quede sobre 80 me va a calificar como excelente y de resto pues irá cambiando conforme a la calificación que se le da al candidato. Adicionalmente a esto pues nosotros, como Capta es una herramienta completamente escalable y personalizable de acuerdo a los procesos y necesidades que tengan nuestros clientes, no se tiene que manejar, por ejemplo, si el ranking, en caso de que lo que les comentaba, si es no apto, que ahorita pues hacemos el ejercicio de enviar otra prueba, si llega a ser no apto, este candidato puede ser rechazado automáticamente, así como le envía una notificación de confirmación una vez se registra el caso, le envía una notificación como de cierre porque no es apto, básicamente, y pues todas estas notificaciones o todas estas decisiones automáticas se estructuran con nuestros clientes para definir pues la estructura que mejor se adapte a sus necesidades. En este caso pues ya pasamos a ver, por ejemplo acá a la derecha vemos que ya tiene el proceso de atracción y selección y tenemos todas las etapas del proceso que se tienen que completar antes de, por ejemplo, la firma del contrato. ¿Sí? Acá realmente pues es un proceso de muchas validaciones, de diferentes actores, también se realizan distintos agendamientos y calificaciones dependiendo de la etapa en la que se encuentra el candidato, pero pues una vez ya se cumple con todas las diferentes etapas, se surte el proceso necesario, ya podemos pasar pues a la firma del contrato, que internamente dentro de Capta, al estar integrado con la plataforma de Bitácora y de SGD en 5, pues en primer lugar crea este nuevo empleado dentro de mi empresa a nivel de Bitácora y carga toda la documentación necesaria tanto en SGD como en Bitácora para pues la creación y la oficialización de este proceso. Listo. Entonces, una vez, como ya vimos, por ejemplo, el caso de Benjamín Silva, me lo clasifica como excelente. Esto es una vista de cuando, por ejemplo, empiezan a aplicar más candidatos. Otro ejemplo es Alejandro Ramírez, nuevamente un puntaje global pues bastante alto, me lo rankea como excelente, me da una descripción específica de cada una de sus habilidades de acuerdo a los criterios. Pero, por ejemplo, ya puede pasar distinto. De acuerdo a la hoja de vida, pues Andrea López tiene un puntaje global de 55.75, entonces no es completamente óptima comparado pues con mis otros dos candidatos, por lo tanto me lo clasifica como bueno. Y finalmente tenemos el caso de Juan Pérez, que al no cumplir, por ejemplo, con criterios obligatorios como gestión de proyectos digitales o habilidades en CRM, automáticamente le da un valor de 0 y el puntaje global pues hace que quede rankeado como un candidato no apto. En estos casos, pues por ejemplo, anulamos el proceso de Juan Pérez por falta de experiencia y añadimos pues una descripción de que el candidato no está capacitado en lo absoluto para el cargo. Y finalmente, pues tenemos la opción de, por ejemplo, guardar su hoja de vida en caso de que nos interese para una futura vacante o un proyecto, y en este caso, como no lo guardamos, pues le envía una notificación de cierre de proceso con sus parámetros y finalmente pues me genera un resumen del caso en PDF. Pero ya pensando como un poco más en la gestión y no en la salida del proceso, por ejemplo, podemos hacer una parte de Benjamín Silva, donde entonces le podemos dar un motivo de aprobación, lo enviamos, pasa a la siguiente etapa, que el visto bueno de hoja de vida lo tiene que dar. Entonces, en este caso, pues yo voy a hacer todos los roles, pero lo pueden manejar diferentes roles cada una de esta etapa. Es decir, donde me pregunta si para validar el ajuste de hoja de vida al perfil, y si se desea dar el visto bueno a la hoja de vida, decimos sí, y se puede adjuntar archivos en caso de que sea necesario adjuntar alguna evidencia o algún motivo para esto. Luego entonces ya completamos la validación inicial, ahora pasamos al primer contacto. Lo primero es agendar ese primer contacto. ¿Esto cómo funciona? Yo selecciono una fecha, selecciono una hora y agendo. Y esto a mi correo personal, que en este caso pues sería Benjamín Silva, le va a generar esa reunión para pues ese primer contacto. De acuerdo a eso pues le llegará una cita al correo, como ven acá, entonces me llega reunión de primer contacto. Puedo aceptarlo para agendarlo en mi calendario y me da pues el enlace para unirme a la reunión, tanto a mí como el candidato, como a mí como el agente. Acá me asigna una nueva tarea para entrar y pues que se me quede agendada
esa cita. Bueno, lo siguiente pues ya es, como mencioné anteriormente, pues toda una etapa de evaluaciones donde se valida el primer contacto. Imaginémonos que ya tuve esa primera reunión, digo listo, debe continuar en el proceso. Si ya se realizó la reunión, entonces continúa. De acuerdo pues a ese primer contacto, debo definir si debe continuar en el proceso. Continúa. Enviamos para que pues quede toda la trazabilidad de las decisiones. Y finalmente, por ejemplo, acá tenemos la actividad de feedback del solicitante, que en este caso, como el solicitante soy yo me seleccioné acá en el formulario para la requisición. Me va a llegar a mi correo una notificación para que por favor entre y realice este feedback. Entonces, si le doy así a aprobar, nuevamente pues llenamos un campo. Y ya pasamos finalmente a una siguiente etapa de agendamiento, que sería el tema de entrevista técnica y demás. Acá vamos a hacer un corte y vamos a mostrarles más o menos cómo queda cuando ya se registra todos estos campos y se finaliza el proceso de este candidato. Listo, entonces nosotros nos habíamos quedado en la entrevista técnica. Acá lo que hicimos fue simular como si se hubieran completado todas las etapas del proceso. Entonces acá podemos ver que se agenda efectivamente la entrevista técnica, se aprueba, se da su motivo de aprobación, luego pasamos a la prueba psicométrica, que utilizando una de las plantillas de CAPTCHA pues le enviamos al candidato directamente como tal ese texto correspondiente a la prueba psicométrica. Se confirma el envío de esta prueba psicométrica. Aquí pues Benjamín nos envía la solución, validamos que la solución enviada es correcta, luego pasamos a entrevista final, se agenda, nuevamente se valida y finalmente pues cuando ya completó como la etapa de evaluación se le envía una notificación automática al equipo de seguridad y salud en el trabajo, así como al candidato, para pues confirmar este cumplimiento de la etapa. Se le da información correspondiente como la cédula, el área a la que va a entrar, el cargo y la fecha tentativa de ingreso, para que esta persona, pues este equipo realice el examen médico. Aquí validan si aprobó o no el examen médico, adjuntan pues como tal los resultados obtenidos. Luego se envía una notificación al área de contratos para hacer los estudios de seguridad con diferentes parámetros como tal del candidato. Nuevamente pues se realiza la validación de esos estudios de seguridad y se adjuntan los resultados obtenidos. Y finalmente la etapa final, que ya sería acá la solicitud de documentos, se le envía una notificación con todos los documentos que debe enviar para poder registrarse dentro de a nivel pues de CAPTCHA. Envía sus distintos documentos por su portal de clientes, se valida el envío de todos esos documentos, se agenda una cita para la firma de contrato. Una vez se realiza esa firma, pues por detrás CAPTCHA ya ha creado este empleado dentro de Bitácora, ¿sí? Me genera un resumen del caso, que esto puede ser un documento en PDF que se puede ajustar, pero me da por ejemplo la solicitud recibida, que es como el formulario de apertura, la lista de todas las actividades y también me presenta toda la lista de las diferentes comunicaciones que se desarrollaron en este caso. Finalmente pues ya con el resumen me actualiza el estado contratado y le envía a Benjamín una última etapa para una encuesta como de satisfacción sencilla para que esta persona valide cómo le fue con la experiencia. En general pues esto es una versión muy por encima de lo que pueda hacer CAPTCHA. Todo este proceso se puede personalizar. Hemos también manejado variantes que no se enfocan en vacantes administrativas, sino en vacantes de campo. Por ejemplo, cuando se necesitan contrataciones masivas para puestos de obreros, de puestos que se necesitan rápido y son temporales, pues también podemos manejar todo este tema dependiendo pues nuevamente de los requerimientos de nuestros clientes. El proceso termina, ya me queda como contratado y por detrás CAPTCHA ya lo que hizo fue registrar este nuevo empleado de mi empresa, crearlo por detrás a nivel de Bitácora, pues puesto que Bitácora esté enlazado con nuestro cliente, y finalizaría el proceso. Más allá de eso, pues se puede manejar un tema como de analítica en cuanto a las diferentes etapas que manejamos en el proceso, los tiempos que se están quedando los candidatos ahí, así como los desempeños de los agentes encargados de gestionar estas diferentes solicitudes. Y con esto entonces ya podríamos dar por terminada la demo de contratación dentro de CAPTCHA. Listo, ya terminamos nuestra demo de atracción, selección y comenzando con la requisición de personal dentro de tu empresa utilizando CAPTCHA. Vimos pues como tal cada uno del detalle de estas diferentes etapas y cómo se gestiona dentro de CAPTCHA con diferentes roles, con el tema de notificaciones y cómo se puede adaptar a tus requerimientos y necesidades. Muchas gracias por su atención y los invitamos a seguir viendo los demás videos de las demos de CAPTCHA para que conozcan nuestros alcances, nuestras capacidades y ver cómo se ajustan a sus necesidades para seguir trabajando juntos.